Buenos días, sean bienvenidos. Nuevamente nos encontramos aquí en este lugar para compartir la palabra del Señor. Sean bienvenidos los que nos ven a través de las redes sociales. Les mandamos un abrazo, un saludo, allá hasta sus casas, en donde quiera que se encuentren. En cualquier lugar del mundo que ustedes se encuentren, les mandamos un abrazo desde esta congregación, Iglesia Cristiana Berea en Acolman, Estado de México. Vamos a seguir con nuestro culto y seguimos con la palabra del Señor. Acompáñenme ahí en sus Biblias, por favor. Marcos, seguimos en el Evangelio de Marcos. Recuerden que estamos en nuestro estudio sistemático y nos hemos detenido en esta porción bíblica porque realmente para nosotros ha sido de mucha bendición, porque hemos encontrado aquí diferentes temas que nos han ayudado en nuestra vida. Y hoy nuevamente estamos en Marcos capítulo 14. Ahora vamos a leer del 48 al 51, que es la última porción que nos queda aquí de esta pericopa que tomamos ya con estas 3 semanas, y vamos a concluirla con la ayuda del Señor el día de hoy. Marcos capítulo 14, del 48 al 51. Y si me acompañan a leer, dice así: Respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Versículo 51. Entonces, 51, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre del cielo, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor, que nos has dejado para que podamos aprender de ella, Señor. Yo te bendigo en este día y te pido que seas tú, mi Dios, ayudándonos mediante tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, a mis hermanos, a los que han de ver este mensaje. Seas tú, mi Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual, para que sea de provecho a mis hermanos, para que sean capaces de entenderlo y ponerlo en práctica en sus vidas, y que también yo, Señor, sea ayudado por tu Espíritu Santo para poder compartir tu palabra con denuedo, con sencillez, con amor, con armonía, conforme a las Escrituras. Señor, ayúdame, porque te lo pido, te doy gracias, en el nombre de mi amado Jesús. Amén. Aquí estamos en el contexto. Ya vimos la parte de Judas cuando abandonó al Maestro. Ya vimos la actitud de Pedro, la actitud carnal, la semana pasada, cómo reaccionó y que eso no le agrada a Dios. Y ahora nos encontramos con este otro grupo de personas que dice Jesús que como si Jesús fuera un ladrón, dice Jesús: como contra un ladrón saliste contra mí, con palos, dice, ¿no? Salieron con palos a buscarlo, con espadas, y dice Jesús: han salido a buscarme como si yo fuera un ladrón. Y yo me preguntaba, bueno, pues ¿qué mal hizo Jesús para que este grupo de personas salieran a buscarlo de esa manera? Y fueron personas que estaban con Jesús, o que Jesús les enseñó en el templo. Todos los días, dice Jesús, estaba yo ahí enseñándoles y no me decían nada. Y de repente ahora salieron con una actitud diferente a buscar a Jesús. ¿Qué mal hizo Jesús? ¿Qué mal creen que hizo Jesús en su vida? Mató, robó, secuestró, vendió droga. ¿Qué hizo? Defraudó. ¿Qué mal hizo? ¿Saben cuál fue el mal que hizo Jesús? Enseñar la palabra de Dios en el templo. Ese fue el mal que hizo. ¿Eso es malo? ¿Qué creen ustedes? ¿Que eso sea malo? Para nosotros no es malo, pero habrá personas para las cuales esto sí sea malo.
Habrá personas que ven la enseñanza de la palabra de Dios como algo malo. Y lo vemos, porque inclusive hay lugares donde se prohíbe la enseñanza de la palabra de Dios. Se está prohibiendo el avance del Evangelio. ¿Por qué? Porque lo ven como algo malo. Pero el aborto no se ve como algo malo. La homosexualidad no se ve como algo malo. ¿Ven cómo el mundo está incongruente con la verdad? Entonces, el primer punto que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana es la enseñanza. Bueno, el título del sermón, no se los dije, ¿verdad? El título de este sermón lo he titulado Valora al Maestro. Valora al Maestro. Porque aquí vemos un menosprecio, ¿no? En este pasaje podemos ver un menosprecio de estas personas a las que Jesús enseñó. Y el primer punto que yo voy a compartir con ustedes es la enseñanza. Una parte fundamental del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo fue la enseñanza. Podemos ver que a lo largo de su caminar por esta tierra, Jesús se dedicó a enseñar. Él no perdió la oportunidad. Él a cualquier lugar que fue, se dedicó a enseñar. Y nosotros lo podemos ver claramente. Acompáñenme ahí en su Biblia, a Mateo 9, en el versículo 35, donde nosotros podemos ver claramente el ministerio de nuestro Señor Jesús fue la enseñanza. No podemos decir únicamente que Jesús fue un buen maestro de moral. Nosotros sabemos que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, pero dentro de su ministerio terrenal, Él se dedicó, o una parte fundamental fue la enseñanza. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué se dedicó a enseñar. En Mateo 9, en el versículo 35, dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía Jesús? Recorría todas las ciudades y aldeas. Quiere decir que Jesús recorrió cada ciudad y cada aldea de toda la región. Está usando un lenguaje figurado. Aquí usa un lenguaje figurado al decir que recorría Jesús todas las ciudades y todas las aldeas. Pero es una manera de manifestar que nuestro Señor Jesús verdaderamente se dedicó a la enseñanza. A cada lugar que Él fue, estuvo enseñando. Y entonces, Jesús, la manera de enseñar de Jesús no fue como la de los escribas. Recordemos que cuando Mateo registra en su evangelio, en lo que conocemos nosotros como el Sermón del Monte, ahí Mateo registra en el capítulo 7, en el versículo 28 y 29, cuando termina el Sermón del Monte, dice, Mateo escribe, y cuando terminó Jesús estas palabras, es decir, el Sermón del Monte, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. La gente se admiraba de su enseñanza. ¿Saben por qué? Porque Él enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Aquí la gente, esta misma gente que salió con palos y espadas a prenderlo, es la misma gente que se dio cuenta que había una diferencia entre la enseñanza de Jesús y la enseñanza de los escribas. Porque los escribas, dice Jesús, dicen, pero no hacen. Esa era la diferencia. Y Jesús todo lo que enseñaba, lo vivía. Entonces ahí radicaba la diferencia. Y esa es la diferencia que también sigue hoy en día entre un buen maestro y un falso maestro. Esto lo vamos a ver más adelantito. También podemos ver que dentro de la enseñanza fue el mismo Señor quien instituyó maestros para la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11, nos lo dice, ¿no? Dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Con una finalidad, dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que la enseñanza juega un papel fundamental dentro de la vida del creyente. Dentro de tu vida, dentro de mi vida, la enseñanza, si no tenemos una buena enseñanza, entonces vamos a estar sin un crecimiento espiritual consistente, verdadero. Vamos a estar
con ideas equivocadas, fundamentadas en la mentira. Entonces aquí hablamos de maestros buenos que transmiten buenas enseñanzas y de maestros malos que también transmiten enseñanzas o herejías que están enseñando como verdades, ¿no? Dice el apóstol Pedro, él mismo nos advierte en su segunda carta, en el capítulo 2, en el versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es decir, ¿qué hacen estos falsos maestros? Introducen herejías destructoras para que los creyentes se pierdan. Pero Cristo no enseñó de esa manera, porque lo hemos visto, ¿no? Estos falsos maestros desvían a la gente, bueno, si les podemos llamar maestros entre comillas, desvían a la gente de la verdad y les enseñan un evangelio diferente. Tú vas a ser poderoso, ven a Cristo y tus problemas se van a terminar. Y es un evangelio diluido, es un evangelio que no está bien fundamentado, porque no enseña la realidad, que se necesita el arrepentimiento. Únicamente les están enseñando como si fueran motivadores para exaltar su ego cada día más y más, y de eso no se trata el evangelio. El evangelio se trata de que nosotros menguemos cada día, que cada día muramos a nosotros mismos y que tomemos como ejemplo a Jesús, que tomemos como ejemplo a estos hombres de Dios que tenemos en las Escrituras y que se han dejado para que nosotros podamos estudiarlo. Y de eso habla la enseñanza, de estudiar, de dedicar tiempo, ¿no? El mayor problema que enfrenta la iglesia en nuestros días es que muchos creyentes no conocen la palabra de Dios. Ese es uno de el problema mayor que enfrenta. Hay varios problemas, pero el problema mayor que enfrenta es que los creyentes no conocen la palabra de Dios y por esta razón pues son engañados, son llevados por cualquier viento de doctrina, pues al no conocer las Escrituras no son capaces de diferenciar una enseñanza que tiene como fundamento la palabra de Dios a una enseñanza que nace en el corazón de un hombre, porque no tienen discernimiento, porque no leen las Escrituras, porque no perseveran en el estudio. Pero podemos ver también por otro lado los buenos maestros. Hoy más que nunca la iglesia necesita pastores y maestros bíblicos comprometidos con la verdad revelada en las Escrituras, hombres fieles que amen a Dios y que amen a su palabra. Y en ese mismo capítulo de Mateo, donde acabamos de leer el capítulo 9, ahí se nos dice algo importante. Vamos a leerlo, Mateo 9, del 36 al 38, porque me pareció importante que estas cosas las tengamos presentes. Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Está hablando de Jesús. Cuando Jesús vio esas multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Saben por qué tuvo compasión de ellas? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha. Es decir, la mies quiere decir cosecha. A la verdad, la cosecha es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su viña. Es decir, hay mucho trabajo. Esta es una forma de enseñar Jesús, de que dentro del ministerio, dentro de la obra, dentro de la iglesia, hay mucho trabajo, pero hay pocos maestros, pastores, evangelistas, pocos hombres comprometidos. No quieren compromiso, no quieren asumir responsabilidad, no quieren aprender, no quieren simplemente estar ahí, hacer presencia
vámonos. De eso no se trata. Entonces, rogad pues al Señor, roguemos a Dios para que envíe cada día más maestros. ¿Recuerdan una vez que cantamos aquí, envíame a mí? Envíame a mí, que hay que rogar a Dios para que nosotros seamos ese instrumento que Dios envíe, ¿no?, a hacer la obra. Si en tu congregación, hermano que me escuchas, si en tu congregación tienes un buen maestro, valora a tu maestro, porque ese maestro viene de parte de Dios. Y ese es el segundo punto que yo quiero compartir con ustedes. Valora. Este grupo de personas que pudimos ver en la lectura que tomamos como texto base, que vinieron con espadas y palos para prender al maestro, fueron las mismas que Jesús enseñó en el templo día tras día. Podemos ver claramente la hipocresía de ellos. Estas personas decían amén a las enseñanzas de Jesús cuando Jesús les estaba enseñando en el templo. ¿Cómo decían? Amén. ¿Cómo dices? Amén. Decían amén a las enseñanzas de Jesús. Así decían. Jesús estaba en el templo y decía amén, amén, amén. Y después, una actitud hipócrita, ¿no? Y así es la actitud de mucho creyente. Está el maestro, el pastor enseñando aquí, ay, no, sí, gloria a Dios, a su nombre. Y están así. Y por acá atrás, no, ni sabe enseñar, no sabe esto, yo sé más que él. Hay mucha actitud así en el creyente. Y eso no debe de ser así. Porque eso es condenable, eso es murmuración. Tenemos que valorar a los maestros. La pregunta que surge aquí, ¿tú menosprecias primeramente a Cristo? ¿Menosprecias a Cristo o valoras el sacrificio de Cristo? Eso es algo que tenemos que meditar. Ya Cristo ya murió por nosotros, ya Cristo se dio para que nosotros tengamos amplia entrada. ¿Valoras ese sacrificio? ¿O te da igual? Fíjense que dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, dice que en el versículo 7 que para nosotros Cristo es precioso. Para los que creemos, Cristo es precioso. Pero para los que no creen, Cristo es tropezadero. Entonces, yo pregunto, ¿qué es en tu vida Cristo? ¿Es precioso o es tropezadero? ¿Es causa de tropiezo para ti? ¿O verdaderamente lo ves como algo precioso a Cristo? Primeramente a Cristo porque Él es el pastor de los pastores, el maestro de maestros. Y como sabemos que Él mismo constituyó pastores y maestros para la edificación de su iglesia, para nosotros, y los maestros y los pastores que están, pues son de parte de Dios. Entonces, lo segundo es, ¿valoras a tus maestros? ¿Al maestro, al pastor que tienes, lo valoras? Eso es lo que tenemos que meditar el día de hoy. Porque tenemos buenos maestros. Lo correcto y lo justo es que seamos agradecidos y que valoremos a quienes nos instruyen y nos enseñan en la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo del pastor Nicolás. El ejemplo del pastor Nicolás. El pastor Nicolás ha sido para nosotros un buen maestro. Damos gracias por su vida. Damos gracias a Dios porque nos envió un buen maestro y que fue usado como un instrumento para abrir nuestros ojos, para abrir nuestro entendimiento, porque ya no estamos igual que antes. Antes todo nos parecía bien, pero gracias a Dios que nos envió un buen maestro, un buen pastor, que nos ha dado luz a nuestro entendimiento y que ahora podemos ver diferente. Ahora ya no estamos a ciegas, porque cada vez que escuchamos una enseñanza somos como los de Berea, que cada vez que Pablo compartía la palabra con ellos, ellos escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo les decía era correcto. Y así somos nosotros. Cada vez que escuchamos una enseñanza, tenemos los sentidos ejercitados por el uso. Y entonces, esto no es de Dios.
amén. Y entonces podemos discernir. Tenemos esa capacidad, pero obviamente que es la obra de Dios en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo obrando con poder en cada uno de nosotros, pero también tenemos que valorar el instrumento, el buen maestro que tenemos, que Dios puso ahí para que tú y yo podamos tener un claro entendimiento de las cosas. Porque el pastor ha sido como un padre para muchos de nosotros, que nos da buenos consejos, ¿cierto? Y a veces, ¿saben qué pasa? Desechamos esos consejos. Sin embargo, fíjense, a pesar de que el pastor Nicolás es un buen maestro, muchos lo han abandonado. Ha habido otros pastores a los que él ha enseñado, a los que él ha instruido, y por años los ha instruido y al final se van buscando otra cosa. Yo no sé qué cosa busquen, pero se van abandonando. Así como a Jesús lo abandonaron también, ¿no? Dice aquí que sus discípulos, al ver que aprendieron a Jesús, ¿qué hicieron? Patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos. Pero yo también pensaba, bueno, si se quedaban ahí, pues también los iban a matar. ¿Y quién iba a compartir el Evangelio? Todo esto tenía que pasar así para que se cumpliera la Escritura, ¿no? Usar de la debilidad del hombre para que se cumpliera la Escritura. Usar de nuestra debilidad para que la Escritura se cumpliese, ¿no? Fíjense que Cristo lo dijo bien claro. Acompáñenme allá al Evangelio de Juan, capítulo 15. Cristo dijo bien claro esta parte de que las personas iban a alejarse, que las personas no iban a valorar. Juan capítulo 15, en el versículo 18, leemos así. Son palabras de Jesús a los discípulos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos, dice Cristo, acuérdense de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes, la vuestra. Aquí está clarísimo. El siervo no es mayor que su Señor. Si a Cristo lo aborrecieron, si a Cristo lo persiguieron, si a Cristo lo dejaron solo, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Y todo esto está aquí para que nosotros aprendamos que cuando suceda, que cuando alguien nos deje, nos abandone, no nos valore, a Cristo lo menospreciaron. Pero nosotros que somos hijos de Dios, nos corresponde hacer lo correcto. Nos corresponde hacer lo correcto. Pablo enseña en Gálatas capítulo 6, en el versículo 6, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, a su maestro. Si tienes un maestro y ese maestro te enseña, dice Pablo, pues hazlo partícipe de toda cosa buena. Y la pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Saben? A veces ni siquiera oramos por nuestros maestros y por nuestros pastores. A veces ni siquiera oramos. Y orar no tiene un valor que digas, o sea, un precio que digas tú, voy a gastar dinero, 2 minutos, 3 minutos. Señor, bendice a mi maestro, bendice a nosotros. No, a veces no lo hacemos. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que el Señor nos desnuda y que nos muestra lo que hay en nuestro interior. Decimos que somos cristianos, decimos que pertenecemos a una congregación, pero a veces
tenemos una ingratitud en el corazón. Esto no es para condenarnos, esto no es para señalarnos y decir, tú sí, yo no. Esto es para que reflexionemos, hermanos, para que podamos reflexionar y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Hay otra actitud del que es enseñado, y una vez que aprende, dice, no, ya lo sé, ya, no me interesa que me sigas enseñando. Ya, bye. Ya me beneficié. Y hay personas, hay creyentes que creen que saben más de lo que saben. Pero aquí se necesita tener humildad. La humildad es la base del aprendizaje. Porque si tú reconoces que tienes necesidad todavía, que te hace falta, mira, yo también, yo tengo necesidad. Yo no lo sé todo, pero más sin en cambio yo trato de esforzarme y leo y investigo y lo que puedo, a lo que puedo. No puedo más, o sea, no tengo más capacidad. Bueno, eso es la medida que tengo. Y cada uno a la medida que tenemos, ¿no? Yo no estoy pidiendo tú que tienes que ser un teólogo, un erudito, ¿no? Pues si no tienes la capacidad, a tu capacidad, pero hagámoslo. Valoremos primeramente lo que tenemos, ¿no? Porque llegará un día que quizás no tengamos la oportunidad de tener maestros, ¿no? Bueno, Dios es bueno y Él siempre ha provisto maestros para su iglesia. Pues la iglesia es de Él, Él la compró para sí. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ese es el tercer punto que quiero compartir con ustedes. Aprovecha lo que tienes, aprovecha a tus maestros, aprovecha la enseñanza, porque de ella depende tu crecimiento. Aprovechemos la verdadera enseñanza de los maestros que Dios ha puesto al cuidado de su iglesia. No seas sabio en tu propia opinión. Fíjate que Pablo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 13, Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero a mí lo que me llama la atención de aquí, Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura. Tenemos las escrituras, ¿cierto? Aprovechemos la escritura, ocupémonos en la lectura para poder aprender y que Dios nos ayude a entender su palabra. No desperdicies tu tiempo, porque el tiempo ya no regresa, el tiempo es valioso. El tiempo pasa, un día éramos niños y vamos envejeciendo y el tiempo va pasando, el tiempo no se detiene. El tiempo sigue su marcha, sigue su curso. Y si no lo aprovechamos, llegaremos a viejos, inmaduros. Qué triste es ver un creyente que tiene 10, 15, 20 años y sigue todavía en una inmadurez, que no ha crecido, que todavía tiene necesidad de que se le siga enseñando porque no ha comprendido temas básicos y fundamentales. Pero nosotros no somos de los que desperdiciamos el tiempo, ¿verdad? Nosotros sí nos ocupamos, nosotros sí valoramos, nosotros sí aprovechamos. Por ejemplo, un doctor, para poder llevar a cabo, ¿no?, su profesión, tiene que estudiar mínimo 20 años. Kinder, primaria, son mínimo 2 de kinder, son 6 de primaria, 3 de preparatoria, 5 de universidad, luego se hace una maestría, luego práctica, qué sé yo, mínimo 20 años. Y ya una vez que cursó sus 20 años de preparación, eso no lo hace un buen doctor, ¿o sí? Porque hay personas que terminan la carrera y no saben nada.
Y mejor se meten de taxistas porque pues no la hicieron y ya, bueno, sí tengo el título, dicen, aquí tengo el título, pero no aprendieron, no aprovecharon su paso por la universidad, no lo aprovecharon. Entonces, ¿qué es lo que hace a un buen médico? El aprovechamiento del estudio, la práctica que realizó, ¿no? Como lo hemos escuchado, la práctica hace al maestro. Del mismo modo nosotros, al estudiar, podemos pasarnos 20 años en la iglesia, pero si no estudiamos, si no nos esforzamos, pues entonces va a ser en vano. Va a ser en vano nuestro paso por la iglesia, ¿no? Entonces aprovechemos el estudio. Fíjense que, acompáñenme a Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, y vamos a leer el versículo 15 y 16 del libro de Efesios, la carta. Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16, que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué dice ahí? Que miremos bien cómo andamos. 16, ¿qué dice? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? Porque los días son malos. Ciertamente, el tiempo que nos ha tocado vivir no es un muy buen tiempo. Tanta violencia, tanta gente que no quiere acercarse a Dios, que no quiere creerle a Dios. Los días son malos, hermanos. Aprovechemos bien el tiempo. Amén. Valoremos a nuestros maestros que nos instruyen. Valoremos el sacrificio de Cristo que hizo a nuestro favor. Para terminar, es imprescindible el conocimiento de la palabra de Dios. Es algo fundamental. Fíjense que un verdadero discípulo valora a sus maestros que le enseñan, valora sus enseñanzas, las cuales le ayudarán a crecer. Y esto con la finalidad, tiene una finalidad, que el discípulo aprenda para que ese conocimiento que aprende lo transmita a otras personas. Esa es la finalidad del aprendizaje, que tú puedas aprender para que también un día lleves eso que aprendiste a otra persona, a otro hermano que está todavía más pequeño en la fe. Nosotros somos esos instrumentos que Dios puede usar. Nosotros, cada uno de nosotros, podemos ser un maestro que enseñe a otro, que instruya. Porque siempre habrá alguien que sabe menos que nosotros. Y también siempre habrá alguien que sabe más que nosotros. Para que no nos vayamos a creer más de lo que no. Dice la palabra, ¿no? Para que nadie tenga que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Fíjense que en Isaías se retrata claramente cómo se menospreció a Jesús. Dice Isaías 53 en el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Está hablando de Jesús. Experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Aquí nos muestra cómo Jesús fue menospreciado, no le estimamos. Versículo 4: ciertamente llevó Jesús nuestros pecados y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas Él, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros salvados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y muchas veces hemos menospreciado la obra que hizo Cristo. Porque no lo hizo nada más por una persona, lo hizo para que todos pudiéramos entrar. El sacrificio de Cristo fue a favor de toda la humanidad, pero solamente que no a todos les va a aprovechar, porque únicamente les aprovecha a los que han creído, a los que hemos creído en el sacrificio de Jesús a favor nuestro, en la obra redentora. Así que yo le doy gracias a Cristo por su obra de redención en la cruz, por la cual tenemos nosotros amplia entrada en el reino de su amado Padre. Primeramente, yo quisiera darle gracias también a Dios porque nos permite lavar nuestras culpas en su sangre preciosa. Eso es algo de verdad que no lo podríamos nosotros agradecer de ninguna manera, el poder lavar nuestras culpas en su sangre. Cada vez que cometemos un pecado, poder ir a la cruz y decirle: Señor, lávame y límpiame, quita esto de mí. Y Dios lo hace porque la carga se quita, la culpa desaparece. Cuando nosotros hacemos algo malo y no hayamos en dónde descargarlo, nos está castigando en la conciencia. Pero cuando verdaderamente hemos sido perdonados por Cristo, esa culpa se va, esa culpa se quita de nosotros. No éramos dignos de participar de su mesa, ¿cierto? ¿Quién era digno de ustedes? Yo no era digno de participar de las bendiciones de Dios. Gracias doy a Cristo por su misericordia. Gracias doy al Padre por su gran amor con que nos amó. Ese gran amor con que nos amó. Gracias le doy a Dios porque no éramos su pueblo y ahora somos su pueblo. Ahora somos pueblo de Dios. Somos linaje escogido, nación santa, para que manifestemos las promesas, el mensaje, para que lo llevemos a los demás. ¿Cómo puede ser que el Señor, viendo nuestros corazones malvados, sabiendo que le fallaríamos, así como le falló Judas, así como le falló Pedro, así como le falló esta multitud que les enseñaba en el templo y que se le voltearon y fueron a buscarlo con piedras, con palos y espadas? Así el Señor. ¿Cómo puede ser que viendo nuestro corazón el Señor, sabiendo que le íbamos a fallar, aún así decidió abrir sus brazos y decirnos: te he amado con amor eterno, ven a mí? Decido pasar por alto todas tus ofensas y ven. Qué grande amor del Padre para con nosotros. Y si no valoras esto, y si no aprovechas esto, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que aprovechar. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué es lo que pide Dios de ti? El Señor ha declarado lo que pide. Solamente dice que hagas justicia, que ames la misericordia y que te humilles ante tu Dios. El Evangelio es sencillo. Si tú aún no has hecho una decisión por Cristo, es simplemente creer en Cristo. Venir en arrepentimiento y fe. Es eso. Acercarte a Dios, arrepentirte de tu maldad y mira, el Señor te perdona. El Señor te limpia y te lava de toda tu maldad. Y empieza una vida nueva, borrón y cuenta nueva. Las cosas viejas o más bien las cosas pasadas que hiciste mal, ahí se terminan. Y Dios nos da una nueva oportunidad de vivir ahora en su palabra, enseñados por los maestros y pastores que Él mismo constituyó para que nos enseñaran. Valoremos, hermanos. Valoremos de verdad el sacrificio de nuestro Señor. Y hoy, como
es un día especial porque saben que nosotros, los cristianos, celebramos la Cena del Señor. Dos mandamientos que el Señor instituyó: el bautismo y la Cena del Señor. Aquí en este pasaje que nosotros leímos, esta fue la noche que fue entregado, pues horas antes el Señor instituyó la Cena del Señor. El Señor instituyó la Santa Cena. Horas antes, cuando estaban en el aposento alto, en el capítulo 14, en el versículo 22, ahí regresamos en el Marcos capítulo 14, en el 22, dice que mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Ahí instituyó el Señor la cena. La cena que tuvo con sus 12 discípulos, con pan y vino. Y nosotros tenemos que también llevar a cabo la Cena del Señor. Así que vamos a llevar a cabo la Cena del Señor y vamos a celebrarla de la manera que Cristo nos enseñó. Y me gustaría que pasaran por aquí con los elementos para que podamos llevar a cabo nuestra comunión, porque el apóstol Pablo también enseña, nos enseña en Primera de Corintios capítulo 11, en el versículo 23, dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Fue la misma noche, esta noche la que acabamos de ver cuando vinieron a prenderlo, esa misma noche, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en conmemoración de mí. ¿Por qué lo tenemos que hacer? En conmemoración, como recordatorio. Es un símbolo que hacemos nosotros los creyentes como un recordatorio de su obra, del sacrificio vicario de Cristo. Esa obra que nos abrió la entrada a las promesas, a la vida eterna. Así que vamos a orar por el pan y por el vino, y no lo coman hasta que todos lo comamos todos juntos. Y vamos a orar, la hermana Cielo y la hermana Silvia nos van a ayudar a orar por el pan y por el vino. Adelante. Bendito Padre, este día te damos gracias por estar aquí y recordar tu sacrificio que nos ha hecho libres, Señor. Te damos gracias por ser tú el primer maestro que nos enseñó, por dejarnos este modo de recordarte mediante el pan. Bendícelo, Señor, que representa tu cuerpo, y el vino que representa tu sangre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Padre bendecido, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Te pedimos que bendigas el vino, Señor, que representa tu sangre, Señor. Te ayuda a nosotros hacerlo, recordamos tu venida, Señor, tu resurrección y tu venida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pasen a repartirlo. Es algo importante, no lo coman hasta que todos lo hagamos juntos. Algo importante es que dice la Escritura: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que hacemos esto, estamos anunciando, dice la Escritura,
Estamos anunciando la muerte del Señor y la anunciamos hasta que Él venga. Hablamos de su venida, la muerte y su venida. Pero algo importante que dice la Escritura, que no participemos de ella indignamente. No participemos de la cena del Señor indignamente, para que no vayamos a ser juzgados del cuerpo o más bien de la muerte, de no ser culpados de la muerte de Cristo. Entonces es importante que nosotros nos escudriñemos. Es importante que cada uno de nosotros nos examinemos antes de participar de estos elementos. Esto no es para que no participemos, sino que es para que lo hagamos de una forma correcta. Escudriñémonos cada uno si le hemos fallado al Señor, si no hemos hecho lo correcto, si hemos fallado, si hemos cometido pecado. Es el momento de ponernos a cuentas. El Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Si tú vienes al Señor y le dices: Señor, he pecado, hice lo malo, el Señor te perdona. Pero el Señor quiere que tú se lo confieses. Porque si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, y su sangre nos limpia de toda maldad. Así que tomémonos un minuto, escudriñate ahí en tu lugar y pídele perdón a Dios. Ponte a cuentas con el Señor. Padre, te hemos fallado muchas veces, pero gracias te damos, mi Dios, porque cada vez que caemos, Señor, tu misericordia nos levanta, Señor. Por gracia, Señor, es que estamos aquí, mi Dios. No merecemos, Señor, no somos dignos de nada, Señor, pero tú, mi Dios, nos haces dignos por medio de la justificación por la fe. Porque tú, mi Dios, recibiste el daño de nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Ayúdanos a vivir de una manera recta, Señor. Ayúdanos a escudriñar nuestro corazón, Señor. Si hemos visto lo indebido, si hemos oído, Señor, cosas que no debemos, si hemos participado, Señor, de conversaciones impropias, si hemos actuado, Señor, a nuestra conveniencia, si no hemos amado a nuestros hermanos, Señor, si hemos mentido, si hemos robado, cualquiera que sea el pecado, escudriñemos nuestro corazón y perdónanos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura que el Señor, habiendo dado gracias por el pan y por el vino, primero por el pan, dice así mismo, tomó, dice, y habiendo dado gracias gracias, lo partió el pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en conmemoración de mí. Participemos del pan, hermanos, en conmemoración del Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebías en memoria de mí. Participemos del vino en memoria del Señor, porque al hacerlo anunciamos su muerte, anunciamos su venida. Ven, Señor Jesús, por tu iglesia. Vamos a orar para despedirnos, ¿les parece? Padre, te damos gracias por
porque eres bueno con nosotros, Señor. Porque tú nos hablas, Señor, cada día por medio de tu palabra. Porque tenemos al alcance, Señor, tantas herramientas para podernos edificar en tu palabra. Porque tenemos al alcance, Señor, pastores y maestros que nos instruyen en la palabra, Señor. Gracias te damos en este día, Padre, por cada uno de ellos, por cada maestro, por cada pastor, Señor. Bendigo sus vidas y te alabo a ti, Señor, porque eres bueno con tu iglesia, porque nos has equipado, Señor, porque has dejado, Señor, tu Espíritu Santo que obra en cada uno de esas personas que tú has puesto, que has levantado, Señor. Levanta, Señor, más pastores, más maestros que te amen, que sean fieles a las Escrituras, Señor. Hombres comprometidos con la verdad, Señor. Es lo que hace falta, Señor. Más hombres comprometidos con la verdad. Y a nosotros ayúdanos también, Señor, a ser ese tipo de hombres. Hombres de compromiso, comprometidos, fieles a tu palabra, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, por cada uno de los que están en esta congregación y también por cada uno de mis hermanos que me ven a través o que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Te doy gracias por sus vidas, bendícelos, ayúdalos, anímalos a que se preparen, a que permanezcan firmes, a que sigan creciendo en el conocimiento de tu palabra, con el único propósito de practicarla y también de enseñar a otros, de mostrar a otros tu carácter en nosotros, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por mandar a Cristo, porque ¿qué sería de nosotros, mi Dios, si Jesús no hubiese venido? Si Jesús no hubiese hecho esa obra a nuestro favor. Ayúdanos a permanecer firmes. Ayúdanos a no huir de tu presencia, Señor. A no huir de las responsabilidades. A asumir, Señor, nuestra responsabilidad. Señor, ayúdanos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a terminar. Bueno, hemos terminado con nuestro servicio de hoy. Les mandamos un saludo a los que se conectaron y que Dios les bendiga. Quienes se conectaron con nosotros, a ver si podemos ver a alguien. Dice aquí Sandra Calderón, un abrazo, hermana. Dios te bendiga ahí en tu casita. Juan Manuel García, hermano, un abrazo. Ya sabes que te queremos y Dios te bendiga. Marilú, doctora Lulú, un abrazo. Verónica Ponce, te mandamos un abrazo también desde aquí. José Ponce, también un abrazo. Dios les bendiga. Y bueno, pues el Señor nos guíe en todo lo que hagamos en este día y nos lleve por sendas de justicia por amor de su nombre. Amén. Vamos a seguir con nuestro culto y seguimos con las ofrendas.